Muy buenos días a todos, soy el maestro y entrenador de la FIDE Sebastián Fell y en el último video estuvimos analizando una partida del reciente campeonato argentino en el que el gran maestro Fernando Peralta ganó el torneo, lo ganó de punta a punta, la verdad que lo ganó realmente muy bien y eso me da pie para analizar algunas partidas de otro jugador argentino llamado Damián Reca. Espero que por lo menos los jugadores argentinos sepan quién es Damián Reca. Uno de ustedes, uno de mis seguidores, me ha pedido que analice algunas partidas de él y por eso voy a hacer por lo menos dos videos. Tengo pensadas hacer por lo menos dos partidas sobre este gran jugador. Para los que no sepan quién es Damián Reca, porque no son argentinos, Damián fue el primer campeón argentino de la historia. Ese primer campeonato argentino se jugó en 1921 y Damián Reca ganó ese torneo, lo ganó la verdad que bastante peleado. Ahora en un momento le voy a mostrar la tabla de posiciones. Me gustaría analizar una partida que jugó él justamente en ese campeonato argentino, el primero y por lo tanto muy relevante en la historia de mi querido país. Y en esta partida que estamos viendo, como dice acá arriba, Reca está con las piezas blancas, Palau con las piezas negras. Palau es otro gran emblema de la historia argentina. La partida en realidad es bastante corta, pero tiene sus detalles muy interesantes. La apertura empezó con un gambito de dama. Recordemos, esta partida, como les dije hace un momento, es de 1921. Recordemos que en el 21, ese mismo año, se jugó el match mundial entre Lasquer y Capablanca. Estamos en un periodo el del reinado de Capablanca. Y en aquella época solía jugarse mucho peón dama y solía jugarse mucho posiciones tal vez un poco más estériles para lo que estamos acostumbrados ahora. El ajedrez actual es muchísimo más dinámico, pero en aquella época el dinamismo no era algo tan importante. Y se juega esta línea de gambito de dama, que es una de las variantes más clásicas que hay. Incluso en el siguiente match mundial, en 1927, entre Capablanca y Alekhine, se jugaron hasta el hartazgo partidas con esta posición. Y acá Reca, perdón, juega dama C2, que es una de las variantes principales en este momento. Y ahora el negro juega C5. Es un intento muy interesante por parte del negro, es la jugada principal en este momento. Y incluso esta posición sigue siendo fuente de debate teórico en la actualidad. Hay partidas actuales de jugadores muy fuertes con esta misma posición. Actualmente se considera que lo mejor para el blanco es torre de 1. Pero bueno, no vamos a ponernos a analizar teoría. Además, esta partida fue hace 90 años. Así que en esta partida jugó C por D5, E por D5 y ahora Reca juega torre D1. Y con torre D1 estamos ejerciendo el blanco está ejerciendo mucha presión sobre el peón de D5. Notemos que hay varias piezas apuntando ahí, por lo cual la respuesta del negro C4 parece bastante lógica. El tema es que al haber jugado C4, ahora la torre en D1 capaz que no está excelentemente bien ubicada. Por eso es que acá en vez de torre D1 probablemente sea mejor simplemente el file 2, simplemente desarrollar las piezas. En donde el negro va a tener que elegir si jugar C4, lo cual sería similar a lo que va a pasar en la partida, pero el blanco tendría algún tiempo de más. O si el blanco va a comer en D4, dejarse comer y va a jugar con un peón en D5, el famoso peón dama aislado. Que no creo que eso hubiera sido lo que hiciera Palau. No importa. Vino torre de 1, C4 y alfil 2. Y acá se produce una estructura muy interesante, en donde en realidad con este C4 el negro dejó de presionar sobre el centro blanco. Entonces ahora el blanco tiene una mayoría central cómoda.
Mientras que el negro tiene una mayoría en el flanco dama. Por lo cual, el plan más lógico del negro acá es jugar A6, que es una jugada muy lógica, con idea de B5 y tal vez después B4 y avanzar, ganar espacio en el flanco de dama. Por su parte, el blanco, como dijimos, tiene mayor control del centro y por lo menos en la apertura y medio juego, el centro es bastante más importante que el flanco de dama. Por lo cual, si Reka juega con la suficiente energía, debería tener una ventaja. Y la verdad es que Reka juega con bastante energía. La verdad es que es muy ilustrativo, a pesar de alguna imprecisión que ahora vamos a ver, es muy ilustrativo como a partir de acá Reka toma la iniciativa y juega con bastante vigor. Lo cual tal vez no es lo más característico de Reka. En realidad Reka es un jugador, o era, un jugador realmente muy sólido. Pero en esta partida vamos a ver como otra faceta de Reka. En esta posición, el blanco juega caballo E5, una jugada muy fuerte. Y que lo que me gusta mucho es que justifica la torre de 1. Está tratando de tentar al negro a que abra esa columna D. Una vez que se abra la columna D, el peón de D5 va a ser muy vulnerable, probablemente esté perdido. Y la dama negra está por detrás. Por ejemplo, ahora caballo por E5 simplemente pierde material por peón por, caballo de 7, alfil por y me como este peón. El blanco puede comerse el D5, pero el blanco se come el de C4 y el blanco simplemente gana un peón. Así que esta línea no es posible. Otra jugada muy lógica del negro sería B5, pero B5 también pierde material. Si quieren pueden pausar el video y encontrar cómo es que acá el blanco juega y gana material. La jugada correcta es caballo C6, amenazando tanto la dama como el alfil. El negro se ve prácticamente forzado a jugar dama E8, pero después del cambio ahora puedo jugar caballo D5, aprovechando que pingui, el caballo F6 está clavado. Así que el blanco nuevamente ganó un peón y encima un peón central, así que está completamente ganado. Entonces, como vemos, las jugadas más normales del negro fracasan. Entonces el negro tiene un problema como para acomodarse y completar su desarrollo. La jugada que hace torre F8 es muy lógica, a lo que el blanco hace en roque corto. Y ahora el negro ahora puede jugar B5, porque ahora el alfil está defendido por la torre. Pero no va a funcionar. En realidad en esta posición el blanco tiene una secuencia realmente muy fuerte que deja al blanco probablemente ganado. Así que me gustaría que piensen ustedes, ahora pausen por unos minutos, calculen con cuidado y encuentren cuál es acá la jugada correcta para el blanco. Bien. La primera jugada que tal vez a uno se le ocurra es de vuelta a caballo C6, ¿no? Con caballo C6, dama C7, caballo por, torre por y caballo D5. El problema es que ahora yo puedo comer y el caballo defiende la torre. Y después del fil por, caballo por E7, acá el negro tiene dos caballos por torre y peón. O sea, materialmente el blanco no está ganado, ni mucho menos. Pero la posición está tan bloqueada, no hay ninguna columna abierta, que los caballos en realidad van a ser más fuertes que la torre. En realidad en esta posición el negro debería estar muy bien. Incluso esta sólida estructura en el flanco de dama limita mucho el alfil de blancas y nos permite con negras tratar de crear un peón libre en algunas jugadas. Así que acá el negro no tiene problemas. Estaría bueno si hubiera más columnas abiertas. Sin embargo, podemos preparar eso. La jugada correcta acá es A4, que es un golpe a la estructura negra que es bastante típico en la actualidad. Incluso hay muchas aperturas en donde esta idea es crítica, como por ejemplo la española. La idea es que si el negro juega B4, o la siciliana incluso, si el negro juega B4, ahora esta misma línea sí funciona. La diferencia es que ahora el flanco de dama negro quedó muy débil. Entonces viene caballo por torre, torre por y caballo por. Caballo por y ahora alfil por, caballo por y alfil por C4. Noten la gran diferencia. Ahora al enroque al estar más debilitado, el peón de C4 también se cayó, por lo cual el blanco tiene dos peones de más.
O sea, es torre y 2 peones por 2 caballos. Y además ahora está la columna C abierta y una columna abierta para que las torres blancas puedan activarse. Esta posición es claramente ventajosa para el blanco. Pero incluso hay más. En esta posición, en vez de comer la torre, está la jugada muy fuerte del fil F3. Fil F3 es terriblemente fuerte. La idea es que estoy amenazando el caballo. El caballo incluso está clavado porque la torre de A8 está sin nadie que la defienda. Y el caballo no puede moverse porque el caballo tiene que defender a la torre de 7. Entonces, de pronto hay gravísimos problemas de coordinación acá. Por ejemplo, ¿no? Si si el fil B7 simplemente podemos comer el caballo y después comernos la torre. Y el blanco acá tiene calidad y peón de más. Completamente ganado. ¿Qué otra opción hay? La otra opción sería defender los caballos, por ejemplo. Pero ahí podemos comer la torre y a dama por tenemos la jugada A5 y uno de los caballos se va a perder. Así que acá el blanco se va a comer uno de los caballos y va a quedar nuevamente con calidad de más. Tampoco funciona. En realidad no hay ninguna jugada que funcione. La mejor opción para el negro en realidad es jugar al fil... primero jugar B3, una jugada intermedia que ahora vamos a ver porque es importante. Y cuando la dama se va al fil B7. Entonces contra el fil por, caballo E7. Ahora el negro por lo menos puede jugar caballo B6. Esta es la diferencia. Ahora el peón, antes con la dama blanca en C2 este peón estaba defendido, pero ahora ya no estaba defendido. Entonces ese peón se va a caer. Y acá por lo menos el negro no tiene un peón de menos, tiene solo calidad de menos. Y tiene una mayoría de 3 contra 1 molesta en el flanco de dama. Sin embargo la posición está ganada, el blanco tiene una calidad entera de más, tiene una mayoría central que puede avanzar fácilmente. El blanco está ganado. Entonces, en esta posición, la jugada A4, debilitando el flanco de dama y después caballo C6, era ganadora. Pero Reca no la hizo. Reca probablemente... probablemente no. Reca no vio, si hubiera visto que ganaba material le iba a hacer, claramente. Y este es un error bastante común. No en Reca, sino en los jugadores de aquella época. O por lo menos los jugadores argentinos de aquella época. Desde nosotros tenemos nuestros libros que para muchos argentinos es como la Biblia, que es los libros de Grau. Son libros realmente muy muy buenos que yo se los he recomendado a muchos alumnos, pero tienen un problema que es que no le dan una suficiente importancia a lo que es el dinamismo. Y en el ajedrez actual el dinamismo es vital. Y eso ha sido algo que se ha transmitido un poco de generación en generación y generalmente los jugadores argentinos, obviando las últimas décadas, han sido todos realmente jugadores muy muy sólidos, pero en la táctica fallaban un poquito más. Y esto es lo que pasó en realidad con Reca. Reca no estuvo atento a esa idea. Probablemente la jugada de caballo C6 la vio porque realmente es bastante lógica. Pero lo que no vio es que con el A4 previo esta continuación funcionaba mucho mejor. En vez de eso jugó alfil F3, que es peor porque la otra está prácticamente ganando de forma forzada. Pero desde un punto de vista posicional es una jugada muy fuerte. El alfil mejora su posición. El alfil la verdad que en esta diagonal no podía hacer nada porque hay una muralla de peones que impiden que ese alfil haga algo. Y desde F3 estamos presionando sobre el peón de D5. El negro por supuesto que va a defender ese peón con el alfil B7. Y ahora una jugada muy interesante de Reca que es dama F5. La dama en F5 no es tan inusual. ¿Sí? En este tipo de estructuras la casilla F5 muchas veces es usada por la dama o a veces por el alfil. Si hay partidas, incluso partidas modernas en donde se ven estos pasajes, digamos. La casilla F5 quedó un poco debilitada. Y dama F5 plantea ahora una idea muy concreta táctica. O sea, cuando yo dije que los jugadores, por lo menos argentinos de aquella época, pero a nivel mundial, digamos, era una tendencia medio de capa blanca, de tal vez no prestarle tanta atención a la dinámica, no significaba que calcularan mal y que nunca calcularan, ¿sí? Y acá la verdad es que Reca encuentra una combinación muy bonita que gana.
Y Palau no la ve y Palau no la defiende. Palau acá juega B4 y se deja perder brillantemente. Entonces ahora me gustaría que vuelvan a pausar el video. Calculen porque hay varias variantes, hay varias opciones. Pero si juegan bien, todas son ganadoras para blanco. Juega blanco y gana. Bien. Hay mucha tensión en esta posición. Si es una posición muy tensa, porque hay un montón de capturas que hay que analizar. Las obvias son caballo por D7 y alfil por F6. Son dos capturas bastante lógicas. Pero también hay que ver, hay como mucha sobrecarga, hay muchas piezas mirando a D7, hay muchas piezas mirando a F7, entonces, y hay muchas piezas mirando a D5. Entonces, las capturas caballo por D5 y alfil por D5 tendrían que ser también jugadas candidatas para ustedes. Incluso tendrían que ser las candidatas principales. Porque si alfil por F6 simplemente retoman, ahora el peón de D5 está bien defendido, así que lo único que se puede hacer es retirar el caballo y el negro simplemente está mejor. Ganó la pareja de alfiles completamente gratuita y sigue con su mayoría en el flanco dama y el blanco no está amenazando nada, así que el negro ahora es el que está mejor. Caballo por D7 tampoco tiene mucho sentido en realidad. El negro simplemente cambia damas, cambia y ahora está tocando el alfil de G5. Entonces única alfil por E7 y acá el negro simplemente juega B por C3 para no perder el peón de D5. El alfil tiene que volver, peón por alfil por y caballo F6. Y en esta posición, aunque el blanco tiene la pareja de alfiles, en realidad la pareja de alfiles del blanco no es tan buena. El alfil de B2 es realmente malo. Y el negro tiene un peón pasado en C4 que es claramente una ventaja gratuita que tiene el negro. Así que el negro está mejor. Además el negro tiene mucho control de la casilla E4. Entonces al blanco le va a costar movilizar su propia mayoría. Así que el negro está mejor. Lo que hay que analizar con un poco más de cuidado es qué pasa con los golpes tácticos sobre D5. No sé cuál de ustedes analizaron. Yo voy a empezar analizando alfil por peón. Si alfil por peón, el negro, bueno, obviamente hay que ver qué pasa si nos comen el alfil. Si no, estamos ganando un peón. Caballo por. Bueno, y también con el alfil estamos amenazando F7. Estamos amenazando comer el alfil de B2, así que de B7. Así que única es caballo por. Ahora tenemos, podemos comer en F7 con jaque, así que dama por F7 luce muy tentadora. Rey H8 única. Y ahora podemos jugar caballo por D5 comiendo la pieza. El negro nos puede comer el alfil de G5 y nosotros tenemos que comer el caballo de D7, manteniendo un poco la igualdad de piezas, pero estamos ganando algunos peones. El blanco ganó 2 peones. El problema es que los caballos blancos están en una situación muy rara, ¿no? Están como muy metidos en la posición rival y hay que ver si pueden salir, porque incluso están medio clavados entre sí. Por ejemplo, jugando alfil C6, estamos tocando el caballo de D7 y si el caballo se va mal, nos comen el de D5. Así que la única jugada posible es caballo B6 o el otro. Alguno de los dos caballos tiene que ir a B6 para que los caballos se defiendan entre sí. Lamentablemente no llega a alcanzar. Por ejemplo, si caballo de 7 a B6, podemos jugar torre B8, con idea de jugar torre B7, y el caballo de D5 se está cayendo. La dama se tiene que ir y el caballo está perdido, ¿no? Por ejemplo, si dama H5, bueno, todavía no puedo comer el caballo de D5 porque la dama de él nos está tocando la torre. Así que primero hay que jugar G6, dama de 2 y nos comemos el caballo. Es verdad que en esta posición el blanco tiene 3 peones por la pieza. Y son 3 peones centrales. Pero la verdad es que los peones no están tan avanzados. Y un alfil es un alfil. Con peones en ambos flancos el alfil es muy fuerte. Así que en esta posición, si alguien tiene ventaja, es el negro. Similar es si el otro caballo va a B6. Por ejemplo, si caballo de 5 a B6... viene torre A7 clavando este caballo de D7 que está perdido. El blanco lo mejor que tiene es empezar a comer peones y seguir comiendo peones. En esta posición el blanco ahora tiene 4 peones por la pieza, o sea, esta variante es mejor que la anterior para el blanco. Pero de vuelta, los peones blancos no son peligrosos, no están avanzados, no pueden avanzar fácilmente, que eso es importante. Y el negro tiene las piezas pesadas para activarse por la columna B, por la columna C.
Así que en esta posición el negro no debería tener problemas. Así que esta línea no estaría funcionando. La otra opción sería, por ejemplo, alfil por D5, caballo por D5, caballo por F7. Esta también es interesante. Aunque no es jaque, con caballo por F7 estamos amenazándole la dama y también estamos amenazando comer en D5. El problema es que acá el negro tiene una jugada muy justa, muy importante, que es G6. Es una jugada muy fuerte. Entonces, dándose un poco de aire para el rey. Y si caballo H6, por ejemplo, una de las líneas, hay otras opciones, pero pueden haber algunos jaques. Pero acá el rey está completamente seguro y estamos amenazando el alfil de G5. Hice alfil por G5, caballo por... Y acá el negro se quedó con una pieza de más, una pieza por por dos peones. Pero es una pieza bastante importante y al haber tantas piezas en el tablero, el negro está mucho mejor, sin lugar a dudas. Digamos, en todas estas líneas, el blanco está perdiendo siempre una pieza. En todas las variantes, después del alfil por D5, parece que el blanco pierde una pieza. Y en ninguna llega a tener una compensación súper clara, ¿no? Tal vez la mejor era en la que comía 4 peones, pero probablemente esa variante sea de tablas, pero el blanco no está... O sea, el blanco no quiere jugar alfil por D5 para hacer tablas, quiere buscar algo más. Entonces la otra candidata que nos queda es caballo por D5. Es otra opción muy interesante. Entonces, bueno, acá hay que empezar a ver un montón de capturas, ¿no? Por ejemplo, si caballo por E5, esta es la que pierde más fácil porque viene caballo por F6 jaque y después peón por. Y acá vemos de vuelta el torre D1, lo útil que fue que esté ahí mirando la dama rival. La dama... bueno, si la dama se va mal, puede venir alfil por F6 y ahora empiezan a haber imágenes de mate por acá. Esto va a terminar muy mal. Así que lo mejor es cambiar damas. Pero después del cambio de damas, el alfil de B7 queda en el aire. Y cuando comemos acá y el blanco está quedando con una calidad entera de más. Y encima el control de la única columna abierta. Esto es una ventaja decisiva. Entonces caballo por E5 en realidad no es molesto. Lo que hay que ver es qué pasa si nos comen en D5, ya sea con el caballo o con el alfil. Estas son las dos opciones principales. En la partida, esto sucedió en la partida. En la partida Reca jugó caballo por D5 y en la partida Palau comió de alfil. ¿Qué pasaba si comía de caballo? Bueno, acá lo más simple es dama por F7 y comer en D5. Esto es lo más fácil que hay, porque estamos tocando el alfil de B7. Pero también estamos amenazando otra cosa. Estamos amenazando dama G8 jaque y después caballo F7 mate. Una especie de mate de greco. Entonces el negro no tiene más opción que alfil por, pero dama por. Y ahora, como estamos amenazando caballo F7 comer la dama, o caballo F7 y mate de greco, el negro tiene que jugar caballo por D5. Hay un montón de capturas, pero es todo muy lineal en realidad, es todo muy forzado. La dama está en el aire, así que dama por, alfil por, alfil por. Y en esta posición el blanco tiene dos peones de más, ¿no? Si nos come el alfil, comemos el caballo. Y si saca el caballo, sacamos el alfil. El blanco tiene dos peones de más. Y dos peones centrales de más. El blanco está ganado. Así que esta gana. Incluso en vez de dama por F7, caballo por F7 también gana, pero es un poco más complicado. Dama por F7 es muchísimo más lineal y mucho más fácil. Por eso en la partida el negro jugó alfil por D5, a lo que el blanco hizo alfil por D5, y ahora de vuelta hay opciones. Caballo por E5 es una opción muy, muy interesante, porque si D por E5, tratando de nuevamente aprovechar que nuestra torre está mirando a la dama rival, el negro nos come caballo por alfil. Y en esta posición el negro tiene una pieza de más y falta un poco de energía acá, ¿no? El blanco igualmente no está peor, todavía puede jugar. Bueno, alfil por E7 nos sirve por caballo por tocándonos la dama y desclavándose. Acá el negro queda con la pieza de más entera. Pero el blanco acá puede jugar E6, amenazando comer en F7, pero también amenazando el caballo. El negro tiene que jugar F6, simplemente comemos. Dama B6, alfil F4 y se llega a esta posición, que es una posición muy interesante porque el blanco tiene un peón de más en sexta, pero es un peón que está bloqueado. Y mientras tanto, el negro tiene acá posibilidades reales de crear un peón libre en C, apoyado por la torre por detrás, y ese peón es bastante peligroso. Así que acá el negro
tiene compensación por el peón de menos. No está tan mal. Sin embargo, caballo por el blanco tiene que jugar la simple alfil por torre. Y el blanco se queda con una calidad de más, ¿no? Si nos comen el alfil le comemos el caballo. Si sale el caballo sacamos el alfil. El blanco tiene calidad y peón de más. Ventaja decisiva. Así que la única es caballo por D5. Y ahora la simple hubiera sido dama por, llegándose al mismo final que vimos antes. Dama por, rey se va, dama por D5, amenazando doble en F7, única caballo por, y esta variante ya la vimos, por transposición llegamos a la misma posición que vimos antes, en donde blanco tiene dos peones de más centrales y completamente ganado. Sin embargo es muy interesante porque Reca acá no elige la más fácil, sino que elige la mejor. Y la mejor es caballo por F7. Es más difícil de calcular porque exige una cierta precisión, pero es mejor. Termina el blanco quedando con una mayor ventaja. Estamos tocándole la dama al negro y además tocándole el caballo. Si la dama se va a C7, por ejemplo, simplemente comemos el caballo y estamos amenazando un montón de descubiertos, entre los cuales el principal es caballo H6 seguido de dama G8 y el famoso mate de Greco. Así que el negro, la única jugada que tiene es dama A5, sacando la dama y defendiendo el caballo. Y acá el blanco tiene la última sutileza táctica. Pueden nuevamente pausar el video y encontrar cómo es que acá juega el blanco y gana. El blanco acá tiene una sola jugada que gana y Reca la hace. Muy bien. Dama E6. Es una jugada difícil porque hay muchas cosas en el aire, hay un montón de capturas, pero es una jugada que parece tranquila, pero en realidad está amenazando mate. Es el mismo mate que vimos ya en varias oportunidades. Caballo H6, dama G8 y después caballo F7, mate. Estamos amenazando mate forzado. Y un montón de descubiertos, ¿no? Lo que hay que calcular en realidad es qué pasa si el negro juega rey F8, por ejemplo, que es la única jugada que sale del descubierto. Acá el blanco gana con dos jugadas. La más bonita de todas probablemente sea caballo H6 y es la más rápida. Porque estoy amenazando mate en F7 y mate en G8 con la dama. Y si nos comen el caballo, entonces alfil por es un mate muy lindo. Caballo H8 también es ganadora, porque en realidad el mate en F7 no se puede evitar, solo se puede retrasar alguna jugada, pero el mate en F7 decide. Entonces rey F8 no sirve. Y si rey F8 no sirve, en realidad el problema es que el negro no puede salir del descubierto y el descubierto es muy fuerte. El negro jugó H5 para darse un aire, entonces de esa forma evita el mate. Pero con caballo E5 jaque y comer en D7, el último chiste está en que el alfil de G5 está en el aire, pero el blanco puede jugar caballo F7 y recuperar. Y al final de toda esta variante bastante larga, pero bastante forzada, no había tantas líneas para calcular, el blanco nuevamente quedó con dos peones de más, como en el final que vimos antes. Pero acá la diferencia es que están las damas en el tablero y la posición del rey negro es desesperante. El blanco está amenazando la simple dama jaque y dama por H5 jaque. Y no me sorprendería que haya algún mate por ahí. Entonces, no solo el blanco tiene ventaja material, sino que también tiene un ataque decisivo. El negro jugó caballo F6 para defender H5, dama jaque. El rey se va. Y ahora hay que tener cuidado porque nos están amenazando el caballo, pero podemos jugar H4 para defender el caballo. Y ahora el negro se va a comer el peón de A2, como tiene varios peones de menos, dice, bueno, me como el de A2, me como el de B2, tengo una mayoría en el flanco de damas que está por coronar. De pronto parecería que está ahí resucitando Palau, pero acá Reca le dice a Palau, no te va a durar mucho esto. Pueden encontrar cómo es que acá el blanco liquida la partida inmediatamente. Acá el blanco juega la lenta E4. Y el problema del negro es que no tiene forma de evitar E5. Y una vez que juguemos E5, el caballo F6 se va a tener que ir. Y en ese caso se va a caer el peón de H5. Después la dama va a entrar por H7. Y va a empezar a comer todos los peones que hay en el camino y probablemente de mate.
Y E5 no se puede evitar. El negro jugó dama por B2, E5 y Palau decidió abandonar. La verdad es que la partida tiene sus errores, pero es muy interesante cómo Palau con este dama F5, perdón, Reika con este dama F5 le imprime una carga táctica a la posición en la que Palau no está atento. Y con caballo por D5, a partir de acá se nota que Reika calculó muy bien las líneas. Como dije, hay varias líneas, pero todas las líneas son bastante forzadas, lo que facilita un poco el cálculo. Pero no deja de ser llamativa y bonita la combinación. Lamentablemente de aquella época, acá en Argentina no hay tanto material. Si buscamos en las bases no hay muchas partidas. En realidad si buscan a Damián Reca en la mega database van a encontrar que hay muy pocas partidas de él. Lamentablemente en aquel entonces no existía chess results ni nada parecido. Entonces muchas menos partidas hay publicadas, hay que empezar a buscar en revistas, hay que hacer todo un trabajo de investigación. Hay unos libros muy lindos de Copié sobre la historia del ajedrez argentino, son libros muy buenos. Yo los he leído porque me los han prestado, pero lamentablemente yo no los tengo. Así que no los pude revisar, digamos. El ideal hubiera sido que hubiera revisado esos libros antes de hacer estos videos, porque ahí es donde está lo definitivo. Si no hay algo en ese libro es porque es inencontrable. Así que si a lo largo de este video o el que sigue cometa alguna imprecisión histórica es porque no tengo ese libro, discúlpenme, y como siempre pueden dejar abajo en los comentarios todos mis múltiples errores. Con esta partida quería mostrar un poco que Reca podía calcular, y la verdad es que no calculaba tan mal tampoco. Voy a mostrarles la tabla de posiciones de aquel torneo. Es un torneo bastante grande, así que mi cabeza va a tener que desaparecer. Ahí estamos. Como verán, es un torneo de 23 jugadores, titánico, pero en aquel entonces los torneos eran de muchos jugadores, ya no estamos tan acostumbrados. Esta es la tabla que encontré en una página de internet. Abajo en la descripción van a encontrar el link. En esa página están todas las tablas de posiciones de todos los campeonatos argentinos hasta el 2005, creo que por ahí. Ahí se dejó de actualizar. Es muy interesante para los que les gusta la historia. Paso a explicar un poco la tabla. La tabla tiene estos 23 jugadores que no sé muy bien cómo se eligieron, pero para los que les gusta un poco la historia, para los que hayan leído alguna vez los libros de Grau, por ejemplo, van a encontrar un montón de nombres muy conocidos. Eran, sin lugar a dudas, eran los mejores jugadores de Argentina de aquel entonces. Como ven, Reca en la primera ubicación, Villegas, un muy fuerte jugador también, que también fue campeón argentino. En tercera ubicación, Grau, que es una especie de dios acá en Argentina, por sus libros más que nada, pero también era un grandioso jugador, fue campeón argentino muchísimas veces. Probablemente hagamos algún video de Grau más adelante. Bueno, Lynch, Ilia, Fernández Coria, Del Carril, Palau, que quedó en la octava posición, pero era un jugador muy fuerte, que ha escrito varios libros también. Reca escribió un libro sobre la Caro-Kann. Alguna vez alguien me dijo que ese libro fue el primer libro escrito por algún argentino, primer libro de ajedrez, obviamente, escrito por algún argentino. No puedo confirmar, no sé si es verdad, pero Reca tenía un libro de la Caro-Kann, que es un libro muy interesante. Obviamente está recontra desactualizado. Reca falleció en 1937, creo. Así que 1937. Así que el libro ese es bastante viejo. Pero hasta hace unos 10-15 años yo tenía un compañero que aprendió la Caro-Kann de ese libro. Así que varias de las ideas tal vez sean todavía interesantes de estudiar. Bueno, Belgrano Rawson, De Witt, Guerra Boneo, Carranza, que fue fundador del Club Argentino de Ajedrez. Bueno, hay muchísimos jugadores muy fuertes. Como ven, al lado de los puntos, en la columna de puntos, están los puntos que sacaron en este torneo titánico. Y al lado hay algo que se llama definición, que tiene más puntos. Porque en aquel campeonato argentino lo que se hizo es los 5 primeros, o sea, Reca, Villegas,
Grau, Lynch e Ilia. Esos 5 primeros jugadores jugaron un torneo entre ellos por separado, todos contra todos, y los puntos de ese torneo se sumaron para definir el campeón. Como verán, Ilia en ese torneo de 5 perdió todas, Lynch hizo 1,5 puntos, Grau hizo 2,5, Reca también hizo 2,5 y Villegas quedó con 3 primero en ese torneo. Entonces, sumando los puntos de ese pequeño torneo con este pequeño más grande, con este torneo más grande, Reca y Villegas, los dos quedaron con 21 puntos. O sea, en realidad los dos quedaron primeros en el torneo. Entonces pueden ver abajo de la tabla que se jugó un match entre Reca y Villegas. Como los dos quedaron primeros, hicieron un match entre ellos para definir quién era el campeón argentino. Y como ven ahí al costadito, Reca ganó 5-2, ganó 4 partidas, 2 tablas y perdió una. Así que le ganó con contundencia ese match. Y gracias a ese match, Reca fue el primer campeón argentino, lo cual es un hito importante en la historia del ajedrez argentino. Nuevamente, Reca volvió a ser campeón en el 23, en el 24 y en el 25. Incluso en el 26 y en el 27 logró ganar el torneo mayor. En aquel entonces, para elegir el campeón argentino, había que jugar el mayor, y el ganador del mayor jugaba un match con el campeón anterior. Y es curioso porque en el 27 Reca gana el mayor, lo gana de forma impresionante, en un torneo de 12 jugadores, y Reca ganó las 11 partidas. En el 27 Reca hizo 11 en 11 por delante de Palau, Maderna, Villegas, Fernández Coria, Portela, Nogues Acuña. 11 en 11, que recuerda un poco al 11 en 11 que hizo Fischer unas décadas después. Pero después de ganar 11 en 11, por algún detalle que no sé por qué, Reca no quiso jugar el match con Grau, que era el campeón mundial, el campeón argentino, no sé por qué me confundo tanto. Entonces, como no jugó ese match, Grau en realidad mantuvo el título de campeón, pero Reca venía a hacer un torneo impresionante. La verdad es que no sé muy bien qué pasó ahí y no soy historiador como para saberlo. Así que por eso es que en realidad Reca fue campeón argentino 4 veces en 4 años casi consecutivos. En el 22 en realidad fue Villegas. Pero Reca era un jugador que no jugaba como en esta partida. ¿Sí? En esta partida vimos como un poco su costado táctico, ahí me pueden ver de vuelta. Pero en realidad Reca era un jugador muy muy sólido, muy acorde a la época. Bueno, les dije que su libro es sobre la Caro-Kann. A él le gustaba jugar Caro-Kann de negras y el gambito de dama, que son variantes bastante sólidas, obviamente. Entonces, en el próximo video, sí que voy a subir la semana siguiente, vamos a ver otra partida de Reca, no sé por qué le agregué una G, de Reca, en donde vamos a poder ver un poquito mejor cómo era su estilo, ¿sí? Una partida un poco más característica de su juego. Bien, eso es todo por hoy. Reca también jugó 2 Olimpiadas, pero eso voy a hablar en el video siguiente. Voy a comentar un poco sobre sus experiencias internacionales, que no fueron para nada malas. Así que espero que les haya gustado este primer video de esta mini serie sobre Damián Reca. Espero que todos los jugadores argentinos conozcan a este gran jugador, y si no lo conocen, espero que ya lo estén conociendo. Y para los que no son argentinos, seguramente también les interesará un poco esto. La idea es ir haciendo, ya hice uno sobre Vasiukov hace algunas semanas. Mi idea es hacer de a poco algunas miniseries de 2 o 3 videos sobre algunos jugadores específicos. Entonces me gustaría que ustedes me sugieran. Ya varios de ustedes en mi lista de mails me han sugerido algunos nombres que los tengo en cuenta y voy a ir haciendo videos sobre ellos también. Pero si están interesados algunos de ustedes de YouTube en que haga alguna serie sobre algún jugador específico, abajo en los comentarios me lo pueden dejar. Idealmente yo siempre prefiero que sean jugadores viejos y no jugadores actuales, no jugadores que estén jugando en este momento. Básicamente porque si todavía están jugando, todavía tienen posibilidad de hacer partidas mucho mejores de las que ya hicieron, ¿sí? Como dijo algún ajedrecista,
mi mejor partida todavía no la jugué. En cambio, si analizamos jugadores que ya están retirados o que ya se han fallecido, nos aseguramos de poder analizar sus mejores producciones. Así que me encantaría escuchar sugerencias, incluso de sus países. Sé que tengo un montón de gente que me mira de España, de México, de Perú, de Venezuela, de Chile, de muchos países cercanos. Me encantaría que incluso me sugieran jugadores de sus propios países, así lo podemos hacer incluso un poco más regional. Terminado con esto, hemos finalizado con este video. Como les dije, la semana que viene publicaré la segunda y última parte de este muy breve homenaje a Damián Reca. Espero que les haya gustado, espero que hayan encontrado la combinación y espero que hayan captado alguna idea, porque este video fue un poco más corto de lo común. Y nos estaremos viendo muy pronto. Adiós.